Ya hemos logrado hallar los valores de las raíces, es decir, x sub 1 igual a 1 y x sub 2 igual a menos 3. Ahora lo que nos toca calcular son las coordenadas del vértice. O sea, como el vértice es un punto, va a tener un valor para x y un valor para y. ¿Cómo vamos a calcular esas coordenadas? Mediante estas fórmulas, ¿sí? Para hallar el valor para x tenemos dos fórmulas, esta o esta. ¿Qué nos dice la primera fórmula? Que x del vértice va a ser igual a x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Es decir, hacemos la suma de los valores de las raíces que obtuvimos y a esa suma lo dividimos por 2. O la otra opción es x del vértice igual a menos b sobre 2 por a. Es decir, este b y a son los coeficientes de la función. La función me decía que b era igual a 2 y a era igual a 1. Entonces sería menos 2 sobre 2 por 1. El y de vértice voy a poder calcular una vez que halle ese valor de x del vértice. Es decir, una vez que obtengo el valor de x del vértice, lo que tengo que hacer es reemplazar ese valor de x en la fórmula de mi función. Lo vamos a ver en el ejemplo, así se entiende un poco mejor. A ver, ¿cómo hallamos aquí el x del vértice? Usamos la segunda fórmula, pero podemos usar la primera fórmula, la que ustedes consideren más fácil. Bueno, en este caso se usó menos b sobre 2 por a. Menos b, que es igual a menos 2 sobre 2 por a. A es 1, entonces 2 por 1. Menos 2 por dividido 2 me da igual a menos 1. De esa manera calculé x del vértice. Ahora tengo que calcular y del vértice. La fórmula de mi función era esta, ¿sí? X al cuadrado más 2x menos 3. El valor de a es 1, el valor de b es 2, ¿sí? Y el valor del término independiente menos 3. Ahora, ¿dónde aparece x? Yo voy a reemplazar por el valor que obtuve de x del vértice, es decir, por menos 1. Repito, donde aparece x voy a reemplazar el valor que obtuve de x del vértice, que en este caso es menos 1, y voy a realizar la operación. Vamos acá. Es decir, la fórmula de mi función me decía x al cuadrado más 2x menos 3. Entonces, donde aparece x, coloco el valor que obtuve de x del vértice, que es igual a menos 1. Acá aparecía x, coloco menos 1 al cuadrado más 2 por x, que sería 2 por menos 1, menos 3. Al realizar este cálculo, que sería menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2, 1 menos 2 es menos 1, menos 1 menos 3 me da menos 4. Es decir, realizo las operaciones combinadas y me da el valor de y del vértice, que es menos 4. Entonces, y del vértice me dice es igual a menos 4. Entonces ya hallé las coordenadas del vértice. El punto, el cual llamo vértice, que es menos 1, menos 4. Es decir, hallamos las coordenadas del vértice, que es menos 1 y menos 4. Y ahora ya tenemos 3 puntos que podemos graficar. Es decir, acá tenemos x sub 1, que es igual a 1, x sub 2, que es igual a menos 3. Estas dos son mis raíces. Y grafico el vértice,
que tenía menos 1 para X y menos 4 para Y. Entonces me voy con menos 1, bajo hasta el menos 4 y ahí está el punto de mi vértice. Con estos 3 puntos yo ya puedo trazar la parábola, ¿sí? Ubico los 2 puntos aquí, o sea, las raíces, el vértice, y yo ya trazo mi parábola. ¿Qué otro elemento de la parábola que podemos observar es el eje de simetría? La recta del eje de simetría va a estar dada por x igual a x del vértice, ¿sí? Por la ecuación x igual a x del vértice. Nuestro x del vértice, como calculamos, es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, la recta del eje de simetría va a ser x igual a menos 1, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la ordenada al origen? La ordenada al origen la tengo que sacar de la fórmula de mi función original, que es el valor de c. El valor de c, que es mi término independiente, que es igual a menos 3, va a ser la ordenada al origen. ¿Y qué significa eso? Que la parábola va a pasar justamente o va a tocar al eje Y justamente en ese valor del término independiente. ¿Ah? Bien, ahora veamos cuáles son las actividades que deben realizar. La primera actividad nos dice: completen las siguientes oraciones correspondientes a la gráfica Y igual a menos 3x al cuadrado más x más 2. Es decir, primero tenemos que hallar el valor de A, de B y de C. Luego dice, el vértice de la parábola es el punto, y ahí vamos a tener que hallar las coordenadas del vértice mediante las fórmulas que recién vimos. Vamos a tener un valor para X y un valor para Y. Luego dice, el eje de simetría es la recta, y ahí tendrán que poner X igual a X del vértice. Luego tenemos la ordenada al origen de la función, es el punto, y va a ser el punto, el valor del término independiente. Y bueno, y después tenemos que graficar estas dos funciones. Hallar las raíces también de la función x1